Si queremos modelizar un problema de la vida real mediante elementos finitos, lo primero que tenemos que hacer es hacer un modelo, pero antes de hacer el modelo de elementos finitos tenemos que hacer un modelo matemático, un modelo de lo que ocurre en la realidad, porque no podemos representar la realidad con toda su complejidad. Entonces vamos a imaginar que tenemos una placa cuadrada empotrada en sus extremos, eso ya es una idealización de la realidad, no vamos a encontrar un empotramiento puro, pero vamos a suponer que tenemos un empotramiento y lanzamos un objeto que pesa 8 kilos. En este modelo, para hacerlo más sencillo, ese objeto lo voy a modelizar como un sólido rígido, porque voy a suponer que su rigidez es mucho mayor que la de la placa, que la vamos a modelizar de aluminio. Podemos imaginar, por ejemplo, que es de acero. Y esa masa de 8 kilos, en lugar de modelizar toda la geometría, como digo, la voy a concentrar en un punto. Y para darle el contacto, que sí que va a ser importante, la forma del objeto que impacte, le vamos a dar una forma semiesférica con un radio de 10 milímetros de diámetro. El espesor de la placa será de 3 milímetros, vamos a utilizar un aluminio 70-75 y le vamos a meter un modelo de Johnson Cook, pero en este vídeo no voy a entrar mucho en esos detalles. Y vamos a impactar con 3 velocidades, 1 metro por segundo, 10 y 15, que eso va a dar lugar a unas energías de impacto de 4, 400 y 900 julios. Pasamos ya a Abaqus. Para crear el modelo tenemos que pasar por todos los módulos de Abaqus y el primero es el de Part. En Part lo que vamos a crear son la geometría de los elementos que tenemos. Entonces tenemos una primera part que va a ser la placa, que va a ser en un espacio tridimensional, va a ser deformable y la voy a modelizar con elementos shell, con elementos planos, y luego ya le daremos el espesor en las propiedades de la sección. En el tamaño aproximado va a ser el tamaño de la malla en la que voy a dibujar, pues un tamaño aproximado de 300 milímetros. Para dibujar una placa de 100%, pues está bien. De las diferentes opciones para dibujar elijo el rectángulo, pincho en el 00. Y ahora pues en 0.1, 0.1. Las dimensiones pueden ser las que queramos. Podemos utilizar las unidades que queramos. Abaqus no tiene unidades. Y yo, para no liarnos, voy a utilizar siempre sistema internacional y así es más fácil para todos. Ya tenemos aquí nuestra placa. Ya no quiero dibujar más. Le doy a aceptar y ya tenemos el primer elemento. El segundo elemento va a ser el objeto que impacte. Entonces tenemos que crear una segunda part. En este caso va a ser un elemento rígido. Le voy a dar Analytic Rigid, porque aquí tenemos una opción que es Revolved Shell, que me va a crear una superficie de revolución. Entonces le voy a dar a continuar y voy a elegir esta opción de dibujar, que es crear un arco, pinchando primero en el centro. Lo segundo que nos pide es el punto de inicio del arco, que le voy a decir que es en el 0, menos 0.01, son 10 milímetros hacia abajo. Y ahora ya, como veis, puedo crear el arco y hasta el punto que sería el fin del arco, que sería el 0.01,0. No le he pinchado bien, aquí, ya está, ok. Y ya no quiero pintar más, le doy a Done y ya tenemos nuestra superficie de revolución. Antes de seguir voy a crear aquí un reference point, un punto de referencia. Le voy a crear en el punto 000 y este reference point me va a servir como punto de referencia de este sólido rígido. Ahí le voy a asignar la masa y le voy a asignar las condiciones de contorno, le voy a asignar la velocidad inicial y luego voy a ligar los grados de libertad de la superficie a los del sólido rígido. Por ejemplo, en Property, nada más empezar, aquí tenemos en Special Inertia, podemos crear una inercia en un punto, continuar, que va a ser este punto. Le vamos a aceptar y aquí le vamos a crear la masa de 8 kilos. En los momentos de inercia, en este problema, da igual lo que pongamos, porque le voy a restringir todos los grados de libertad y solo le voy a dejar desplazarse verticalmente. Pero sí que voy a poner 1 por 10 a la 11, 1 por 10 a la 11 y 1 por 10 a la 11. Lo voy a poner simplemente porque seguramente si no Abaqus me dé error, aunque restrinja los grados de libertad. Pero si dejamos que este sólido gire libremente, pues habría que calcular los valores correctos de los momentos de inercia. Y ahora en la segunda part hay que generar las propiedades.
Primero se generan las propiedades del material, luego se crea una sección con el espesor correspondiente y luego se asigna la placa. Entonces lo primero que voy a generar es las propiedades del material, solamente voy a tener un material, la densidad del aluminio son 2700, utilizo el sistema internacional, kilos por metro cúbico, las propiedades elásticas. El módulo de Young del aluminio son 70 gigapascales y 0,3 le vamos a poner de coeficiente de Poisson. También le vamos a meter el comportamiento plástico, vamos a utilizar la curva de Johnson-Cook. Y bueno, no voy a entrar en detalles de qué significan estas variables, porque no es el objetivo de este vídeo, pero bueno, podéis encontrar estas propiedades si buscáis el aluminio 7075. N vamos a poner 0,52, M1 la temperatura melting temperature 888, 293, no vamos a utilizar la temperatura, así que esto tampoco tiene demasiada importancia. Y propiedades de daño, esto sí que van a ser importantes, porque si el material no se daña, pues evidentemente durante el impacto no se va a absorber energía. De D3 vamos a poner menos 3,465, D4 0,016 y D5 vamos a poner 1,099, la temperatura 888, 293 y la temperatura, la velocidad de deformación de referencia 5 por 10 a la menos 4. Además le vamos a añadir el daño mediante un desplazamiento que vamos a poner 0,009. Intentaré hacer otro vídeo para que entendáis un poco mejor cómo funcionan los parámetros de daño de Johnson-Cook o de otros modelos de material, también lo podemos hacer. Una vez que hemos creado el material, ahora tenemos que crear una sección con las propiedades de este material. En este caso sería una sección shell. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar el material, que solamente tenemos uno, y darle unas propiedades en este caso que es el espesor, que van a ser 3 milímetros. Y ahora asignamos esas propiedades a la placa y ya lo tenemos. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer sería pasar al siguiente módulo, que es en Assembly. En Assembly lo que vamos a hacer es definir la situación geométrica donde aparecen los diferentes elementos, que al dar a install lo que hacemos es ponerlos en un espacio físico común. Como veis, la posición relativa no es la que a nosotros nos interesa, así que lo primero que voy a hacer va a ser girar el proyectil alrededor de un eje, por ejemplo este. Si lo giramos 90 grados, pues ya lo tenemos en una posición que nos interesa más. Y ahora lo tengo que desplazar y ponerlo en el centro. Voy a coger esta placa y voy a coger el nodo, el punto inferior, y lo coloco aquí. Ya lo tengo. Y ahora lo voy a mover otra vez para llevarlo al centro. Voy a coger un vector que parte de 0, 0, 0. ¿Y cuánto lo quiero mover? Pues en dirección Y, que es en esta dirección, lo quiero mover 50 milímetros para que esté en el centro, porque el ancho de la placa son 100 milímetros, pues 50. Y en dirección Z también lo quiero mover, porque ahora mismo está situado exactamente en el mismo punto. Entonces ahora mismo en realidad está dentro de la placa, porque la placa, si tiene un espesor de 3 milímetros, tiene 1,5 hacia arriba y 1,5 hacia abajo. Así que lo tendría que mover como mínimo 1,5 milímetros, pero de hecho lo voy a mover 2 para que esté un pelín separado. Y ahora ya lo tenemos exactamente donde queremos. Pues le decimos que OK. Y ya podemos pasar al siguiente módulo, que sería el módulo de step. En el módulo de step lo primero que tenemos que hacer es crear un step, crear el tipo de problema que vamos a resolver. Por defecto va a ser estático y Abaqus lo va a resolver con su solver estándar, que es un solver implícito, pero nosotros lo vamos a pasar a dynamic explicit. El solver explícito pues da menos problema en condiciones dinámicas, aunque también se puede utilizar el estándar, que es el solver implícito. Y lo que vamos a hacer es decir cuánto va a durar este problema. Yo creo que este problema con 8 milisegundos nos vale, pero esto, bueno, pues cuando tenemos un problema de impacto de este estilo, pues hay veces que tenemos que probar. Si el impacto no ha terminado en 8 milisegundos, lo tendremos que subir, y si ha terminado mucho antes, pues lo bajaremos para reducir el coste computacional.
Y aquí en el step también tenemos que manejar dos cosas diferentes. En fill output lo que vamos a tener son las variables de salidas que vamos a tener en cada nodo o en cada punto de integración. Y como veis tenemos 20 intervalos, es decir, es como si tuviésemos 20 fotos de lo que está ocurriendo en el problema. Lo podemos aumentar o reducir en función de lo que queramos ver en el archivo de salida. Y en el history output tenemos variables globales que no dependen del nodo. Aquí por defecto pues tenemos variables energéticas como la energía cinética total que hay en el problema. Yo lo que voy a crear es un history output para ver las fuerzas de contacto entre el proyectil y la placa, pero para eso necesito antes crear una interacción. Así que me voy a adelantar al módulo de interacción y para crear una interacción lo primero que tengo que crear van a ser las propiedades de esa interacción. Voy a crear las propiedades de contacto más sencillas, que sería simplemente decirle que un contacto normal tipo hard, que es un contacto en el que no hay penetración de los nodos de la superficie del proyectil en los nodos de la superficie de la placa. La superficie del proyectil no va a entrar en los nodos de la superficie de la placa. Vamos a crear una interacción que sea tipo surface to surface, que se permite en explicit. Me pide cuál es la primera superficie. Selecciono esta, le doy a aceptar, elijo no sé si lo veis bien, por aquí se ve mejor, por fuera está marrón, por dentro está morado, pues elijo la marrón. Y la segunda superficie puede ser una región de nodos, si fuera un sólido, o una superficie, en este caso elijo superficie, y de nuevo la marrón. Y le selecciono las propiedades, que solo hay unas propiedades, pues ok, y ya tengo esta interacción. Ahora puedo volver al módulo de step, y puedo crear un nuevo history output. En este history output, en lugar de estar en todo el modelo, va a estar en una interacción. Solo hay una interacción posible y las propiedades que voy a seleccionar de contacto es simplemente las fuerzas de contacto debidos a la fuerza normal, porque no tenemos fricción. También le podríamos meter fricción. Y damos a OK. Volvemos al módulo de interacción porque tenemos que añadir una cosa más, que es la interacción entre el reference point y la superficie rígida. Y para eso esto es una constraint, es una restricción, un rigid body de este estilo. Y seleccionamos la región que vamos a utilizar, es tipo Analytical Surface. Seleccionamos la superficie, OK. De nuevo la marrón, que es la que va a estar en contacto con la placa, y el punto que vamos a utilizar pues es el punto de referencia. Ok, y ya hemos asociado los grados de libertad del reference point a los de la superficie. Ahora podemos ir al siguiente módulo, que es el módulo de load. Aquí podemos introducir las cargas y las condiciones de contorno. En realidad en este problema no vamos a introducir ninguna carga, sino simplemente una velocidad inicial. No hay fuerzas de ningún tipo. Condiciones de contorno vamos a crear dos. La primera condición de contorno va a ser en los bordes de la placa y los vamos a empotrar. Entonces selecciono los 4 bordes y voy a asumir que están empotrados. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer va a ser aplicar condiciones de contorno al reference point. Y lo voy a aplicar para simplificar el problema y simplificar al máximo los cálculos. Voy a dejar que solo se desplace verticalmente. Así restringimos mucho todos sus grados de libertad. Si tuviésemos, por ejemplo, un impacto oblicuo, pues no podríamos restringir estos grados de libertad. También tengo que decir aquí que este es un problema que tiene simetría de un cuarto. En realidad podríamos haber modelizado solo un cuarto de la placa y aplicar condiciones de contorno de simetría, y eso pues, nos permitiría tener una malla más fina con el mismo número de nodos. Pero bueno, por hacer el problema más sencillo lo vamos a dejar así. Ahora tendríamos que aplicar la velocidad inicial y eso se hace con un field. Por defecto nos aparece en el step 1, pero nosotros vamos al step inicial. Queremos que al principio, antes de que empiece los cálculos, sea cuando esté asignada la velocidad. Luego, durante el proceso de impacto, esa velocidad habrá que calcularla porque cuando el proyectil choque contra la placa, pues esa velocidad irá variando. Seleccionamos el punto y en ese punto le aplicamos la velocidad, que en este primer problema pues va a ser 1 metro por segundo, pero en negativo, -1, porque la dirección z positiva es hacia arriba, y ya lo hemos aplicado. Ahora pasamos al siguiente punto, que es la malla. Para modificar la malla, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la parte en la que vamos a hacer la malla, que como el otro es un sólido rígido, solo lo tenemos aquí. Voy a utilizar una malla estructurada, lo más sencilla posible. Un tamaño de malla de
3 milímetros y medio yo creo que me da. Tengo la limitación de 1000 nodos porque estoy utilizando Abacus Student. Voy a hacer la malla y lo voy a comprobar. Y como veis aquí abajo tenemos un máximo número de nodos de 900, la limitación de Student son de 1000 nodos, así que perfecto. Nos saltamos el módulo de optimización, no vamos a hacer optimización, vamos a Job, creamos un Job que yo le voy a llamar Impacto 1, porque va a ser a 1 metro por segundo. OK, y le damos a Submit. Bueno, ahora es interesante ver lo que está ocurriendo mientras nosotros damos a Submit, porque lo primero que va a hacer Abacus cuando le demos a Submit es crear un input file, un archivo diferente del archivo KE que podemos guardar nosotros aquí. Después lo resuelve con el solver, que es explícito, y finalmente genera un archivo que es un ODB, un output file, que es el que nosotros vamos a poder ver cuando demos a result. Cuando yo pincho aquí, lo que estoy haciendo es abrir un archivo con extensión ODB que me ha creado. Y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Si le doy aquí a verla deformada, lo que voy a ver es, voy a girarlo un poco para verlo mejor, lo que puedo ver es la evolución del impacto, le doy al instante inicial, como os decía antes vamos a tener 20 frames, 20 imágenes de qué es lo que está ocurriendo, ha chocado el proyectil y ha vuelto para atrás. ¿Cómo podemos ver esto de forma cuantificada? Bueno, pues para empezar una cosa que nosotros podemos ver aquí es las deformaciones plásticas, y entonces aquí vemos pues que hay una parte de la placa que ha plastificado. ¿Qué más podemos ver? Pues una cosa que podemos ver en el History Output que nosotros hemos creado son las fuerzas de contacto. Como podéis ver, tenemos unas fuerzas de contacto. Aquí vemos que el impacto realmente ha acabado a los 6 milisegundos. Hemos puesto 8, pero si hubiésemos puesto 6 también nos hubiese valido. Y la curva es prácticamente simétrica. Cuando esta curva de fuerza es prácticamente simétrica es que se ha absorbido muy poquita energía. No es exactamente simétrica, lo cual quiere decir que algo de energía se ha absorbido. Podemos ver, por ejemplo, con la energía cinética. Si yo muestro la energía cinética, lo que voy a ver es que he empezado con una energía cinética de 4 julios. Toda esa energía cinética ha llegado a 0 en el momento en el que el proyectil se ha parado, porque estamos en la deformación máxima. Y luego cuando el proyectil vuelve para atrás, esa energía cinética vuelve a subir porque toda esa energía elástica que estaba acumulada en la placa ha sido devuelta al proyectil. Y llegamos a una energía final que es casi la de 4, pero no es exactamente, es aproximadamente 3,75. Con lo cual hay algo de energía que sí que se ha absorbido. Algo que podemos ver también es, por ejemplo, vamos a mostrar en el fill output, una cosa que podemos ver es, voy a seleccionar un ig nodal y voy a seleccionar la velocidad. La velocidad 3 y en el nodo en el que lo voy a seleccionar va a ser en el reference point. Entonces aquí podemos ver como la velocidad inicial era menos 1 metro por segundo. Ha habido un momento en el que ha llegado a 0 y ahora se devuelve con velocidad positiva, que vuelve hacia arriba. Y veis que la velocidad es casi 1 metro por segundo, pero no es exactamente 1 metro por segundo. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues una cosa muy sencilla que podemos hacer es aumentar la velocidad. Vamos al módulo de load, editamos el field que hemos creado y en lugar de 1 metro por segundo le vamos a dar 10 metros por segundo. A ver qué ocurre. Vamos a crear otro job. Y este job le voy a llamar impacto 10. Y vamos a ver un tipo de impacto diferente porque ahora la velocidad va a hacer que la energía cinética sea muchísimo mayor y al aumentar la energía cinética pues el daño que se va a generar en la placa va a ser bastante más elevado. Vemos el resultado y lo que vemos ahora es, bueno, ya simplemente a simple vista se ve que la placa se ha deformado bastante más. Una cosa que podemos hacer también es cortar la placa. Como veis ahora vemos solamente la mitad de la placa, pero esto nos permite visualizar mejor qué es lo que ha ocurrido durante el impacto y además voy a ver las deformaciones plásticas. Como veis ahora tenemos otra vez, este sería el punto donde la velocidad se hace 0, ahora el proyectil vuelve hacia atrás, pero no toda la energía absorbida por la placa ha sido energía elástica, gran parte ha sido energía plástica como veis porque se ha quedado deformada y el proyectil vuelve para atrás. De nuevo podemos analizar las 3 variables. Primero vamos a ver ahora la velocidad. Si vemos la velocidad en el reference point,
lo que vamos a ver es que la velocidad inicial era 10 metros por segundo, que le hemos puesto menos 10, y se devuelve a una velocidad inferior a 4. O sea, ahora sí que se nota mucho la diferencia entre la velocidad a la que ha impactado y la velocidad con la que está volviendo. Si nos vamos al history output y vemos, por ejemplo, la energía cinética, que está directamente relacionada con esto, lo que vemos es que hemos impactado con una energía cinética de 400 julios. Toda esa energía se ha absorbido por la placa, parte en energía elástica y parte en energía plástica, y solamente esta parte se ha devuelto de vuelta. Con lo cual, si teníamos 400 julios y ha salido despedido con 50 julios, pues esa placa ha sido capaz de absorber 350 julios. Y si vemos la fuerza, pues ahora vemos que es claramente no simétrica. Claramente no simétrica, y eso nos indica que ha habido un daño y que la vuelta es completamente diferente que la ida del proyectil. Ahora vamos a aumentar todavía más la velocidad de impacto. Vamos a irnos a una velocidad de impacto, volvemos al módulo de load, editamos y le damos 15 julios. Voy a crear un job, que se llame impacto 15. Le doy a submit. Como decía, puede parecer poco subir de 10 a 15 metros por segundo, pero la energía cinética depende del cuadrado de la velocidad, de modo que lo que vamos a ver en el cambio de energía cinética es un cambio muy grande. Si vemos ahora los resultados, pues salta a la vista que esto ya es algo diferente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el proyectil lo ha atravesado. Ahora este es un problema radicalmente diferente. Ahora nos ha atravesado el proyectil. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Por qué el proyectil ha atravesado la placa? Como veis, se deforma, pero ahora no hay un momento en el que la velocidad llega a cero. La placa es capaz de reducir la velocidad del proyectil, pero no tanto como para llegar a cero. Si nos fijamos en las variables que hemos analizado antes, por ejemplo, ahora empezamos por la fuerza. La fuerza, vemos que ahora tenemos una caída brusca, y esta caída y esta forma tan extraña ocurre porque ha habido un momento en el que la placa se ha dañado. Tengo que decir que también para analizar este tipo de problemas lo ideal sería utilizar una placa bastante más fina que esta que utilizamos con Abaqus Student, pero bueno, es para que cualquiera de vosotros lo podáis reproducir, por eso estoy utilizando el Student. Si vemos la Internal Energy Opener, la energía cinética, vemos que hemos impactado con una energía cinética de 900 julios. No ha habido ningún momento en el que se recupere energía cinética. ¿Por qué? Porque el proyectil no está yendo de vuelta, el proyectil siempre está yendo en la misma dirección. Entonces ha impactado con 900 julios y sale con aproximadamente 200 julios. Se ha frenado bastante su velocidad. De hecho, la placa ha sido capaz de absorber casi 700 julios. Pero aún así no ha sido suficiente para absorber los 900 julios de impacto. Y si queremos ahora ver la velocidad, como hemos hecho otras veces, seleccionamos el reference point y lo que podemos ver es que hemos impactado a 15 metros por segundo, la velocidad se ha reducido hasta aproximadamente pues unos 7,5, una cosa así, un poco más de 7. Pero no ha pasado en ningún momento por cero, es decir, siempre camina en la misma dirección. Bueno, pues estos son tres casos diferentes que podemos ver de impacto. El primero ha sido un caso prácticamente elástico, en el que el daño ha sido muy reducido. Aquí se me ha olvidado poner la deformación plástica. El segundo, un caso en el que la placa se daña bastante pero no ha llegado a atravesarla, y en este caso ya es un problema en el que sí que hemos sido capaces de atravesar la placa por la velocidad que le hemos imprimido al proyectil y la energía cinética que llevaba.